Bueno, hola chicos, vamos a ver en este video la presentación de la materia de bases de datos. Esta es una materia de la carrera de Tecnologías de la Información. Como se conoce, tiene un componente de docencia de 3 horas y experimentación de 2, por lo que nosotros tenemos 5 horas para esta materia semanales. Como prerequisito se tiene que está matemáticas discretas, resultados de aprendizaje de la asignatura. Primero tenemos de conocimientos, donde tenemos describir los conceptos relacionados con los modelos de almacenamiento, recuperación de la información y su importancia en las organizaciones e instituciones. Además tenemos identificar los elementos funcionales de sistemas de base de datos, comprender la problemática del diseño de un sistema de base de datos y la necesidad de cada uno de sus componentes, examinar herramientas para definir, introducir, modificar y explotar información de un sistema de gestión de base de datos. En destrezas tenemos el aplicar los principios y las técnicas del modelo relacional para el desarrollo de base de datos en los ámbitos de negocio de las organizaciones, acceder a la información de una base de datos empleando consultas, constraints, funciones, procesos de almacenados y triggers, integrar base de datos a otras aplicaciones para acceder a la información en forma independiente al sistema de gestión de base de datos que almacene los datos. Finalmente, tenemos también los objetivos de valores y actitudes. En primer lugar, el evaluar de manera integral las necesidades y requerimientos de almacenamiento y acceso a los datos de una organización. Entender la importancia de desenvolverse con comportamiento ético en el desarrollo de su actividad profesional. Participar en discusiones de clase, trabajos grupales con compañeros y profesores respetando la diversidad de pensamiento. En los contenidos tenemos en el capítulo 1 la introducción a los sistemas de base de datos, donde están los sistemas de información, sistemas de archivos versus los sistemas de base de datos, lenguajes de base de datos, conceptos básicos de base de datos, consultas dentro de una base de datos, álgebra y cálculo relacional, gestión transaccional, arquitectura de un sistema de base de datos, finalmente en esta parte. En el capítulo 2 tenemos una introducción al diseño de base de datos, donde veremos los diagramas de entidad-relación, las definiciones de los elementos básicos del diagrama entidad-relación, las funciones normales, 1NF, definición de constraints, agregaciones y consideraciones para el diseño de un diagrama entidad-relación. Luego tenemos el modelo relacional, una introducción al modelo relacional, crear y modificar relaciones, formas normales 2 y 3, definir restricciones sobre relaciones, consultas, creación de la base de datos a partir de un diagrama entidad-relación, vistas y finalmente borrar, modificar tablas y vistas. En el capítulo 4 tenemos álgebra y cálculo relacional, donde tenemos consultas condicionales, operadores, join y la división. En el capítulo 5 tenemos consultas, constraints, procedimientos almacenados, funciones y triggers. Aquí se tienen las consultas complejas usando álgebra, cálculo relacional, consultas anidadas. Luego, operadores de agregación y funciones, operadores group by y having, usar inner y outer joins, constraints, procedimientos almacenados, triggers e índices. En el capítulo 6 tenemos el control de acceso, donde se ven mecanismos de control de acceso discrecional, control de acceso mandatorio. Finalmente, en el capítulo 7, el acceso a la base de datos desde otras aplicaciones.
tenemos el integrar la base de datos a otras aplicaciones, tecnologías de integración de base de datos, ODBC, JDBC, crear, modificar y borrar datos desde otra aplicación. Como parte práctica se tiene el modelamiento de base de datos relacionales, entidad-relación, modelo relacional de una base de datos, uso de herramientas case, introducción al lenguaje SQL y al IDE de desarrollo, creación de una base de datos, consultas en una base de datos, integridad de entidad, dominio y referencial, consultas avanzadas, programar funciones, procedimientos almacenados, triggers e índices, control de acceso discrecional y mandatorio, acceso a la base de datos desde otras aplicaciones. Como bibliografía básica, Database Modeling and Design, Logical Design, de Theory Toby. Además tenemos bases de datos de Reynosa. Y eso sería en esta parte de nuestro video.